Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining. Well, today is the last day for this week, and it's the last time that we're going to read this versicle that is Matthew 6:5. Well, remember the value. The value for this week was when you pray. When you pray, and we have. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Well, let's go one more time to Bible Hub. But now we go to look for another translation. Okay, let's go in this case to the God Word translation. We have when you pray, don't be like hypocrites. One more time, the contraction don't. They like to stand in synagogues and on the street corners to pray so that everyone can see them. I can guarantee this truth, that they will be their only reward. Well, in this case, here we have one different point of view and different word for the last part. I can guarantee. Okay, in this case, guarantee is like yo puedo garantizarles esta realidad o esta verdad. Ellos will be there. Ya han recibido su única recompensa. O recibirán su única recompensa. Well, it's in a different way. Let's see good new translation. When you pray, do not be like the hypocrites. They love to stand up and pray in the houses of worship and on the street corners, so that everyone will see them. I assure you, they have already been paid in full. Well, pay attention to this. Esta versión es interesante porque la parte inicial es similar a las demás, pero comienza a decir, they love to stand up. Ellos aman estar de pie y orar in the houses of worship. Bien. Las synagogues, recordemos que en este tiempo en Israel se había levantado un templo, pero a la vez que se había levantado un templo, se había hecho común, sobre todo por parte de los religiosos de la era, tener una especie de casas de oraciones, por así llamarlas. Estas casas de oraciones recibían los nombres de las sinagogas. Ahí se reunían a leer copias, digamos, de lo que venía siendo la ley mosaica, incluso algunos profetas, en general, digamos, libros del Antiguo Testamento. Y claro, se reunían a orar, a adorar en general. Por eso esta versión las llama casas de adoración. Y luego nos dice algo más, y es que I assure you, les aseguro, they have already been paid in full. Ellos ya han sido pagados en totalidad. Nuevamente hacemos alusión a aquello que decíamos. Mostrarse o dar estas muestras de exhibicionismo en términos de adoración o en términos de, bueno, en este caso de oraciones, de prayings, es claro que no es para honrar a Dios. Este versículo nos lo deja muy, muy claro. No vamos a honrar a Dios por el griterío o llamar la atención de los demás en las esquinas de las calles o en las iglesias o en los lugares donde en general se reúnan para adorar a Dios. Está claro que no es la forma, y de hecho Jesús nos dejó mucha evidencia en el Nuevo Testamento de que a él nunca le gustó ese tipo de situaciones. Me refiero a exhibicionismos en términos de querer mostrarse como una persona muy, llamémosle, devoto o muy entregado solo por pararse a hablar, a orar, digamos, de esa manera, a rezar
delante de otros. Por esta razón Jesús dijo, they have already been paid full. Les aseguro, ellos ya han recibido su paga. ¿Y cuál es la paga que recibían los hypocrites o en este caso los religiosos del tiempo? Pues que ya habían sido honrados, y obviamente debemos de ver esto como que si creemos en Dios y confiamos en Él, hay formas de acercarnos a Dios. Y esta definitivamente no es la forma o no es el camino. Esto lo que nos va a llevar es que nuestras oraciones no lleguen a donde deben de llegar. Al contrario, las oraciones van a servir más para exaltar a la persona que ora que a quien se le dirige propiamente la oración. Well, there you go. Con eso terminamos la reflexión de esta semana y vamos a trabajar con Uncle McCarthy. Okay, let's go to chapter 6. Vamos a ir ya al capítulo 6. And pay attention for this. From chapter number 6, and next, we are going to go over about each of the most important phrasal verbs, or maybe most important verbs for making phrasal verb in English. Bueno, a partir de este capítulo vamos a ir viendo ya verbos, los principales verbos que se utilizan o los que tienen, digamos, más usos a nivel del inglés. Y en el chapter 6 encontramos para comenzar a come. For el A, come expressing an idea of movement or change of state. Cuando decimos come, pues lo podemos traducir como venir y claro, eso nos da una idea de movimiento, de un cambio de estado. Ahora, tenemos aquí diferentes phrasal verbs. For example, come along, arrive at a place. Es como decir arrive. Y aquí volvemos a aquello. Aunque quizás muchos los teachers usamos el verbo arrive en muchas de nuestras clases, en muchos de los ejemplos, o incluso en muchos libros aparece, y por eso es que la mayoría de teachers retomamos el verbo arrive, no es el más utilizado para referirse a llegar a un lugar. Por esa razón, incluso esa situación de traducir arrive como arribar a un lugar, nos da esa idea de que si en español no usamos mucho la palabra arribar y usamos llegar, entonces arrive sería como arribar y come along sería como llegar realmente. Tenemos un ejemplo que dice, not many people bought tickets for the concert in advance, but quite a few came along and bought tickets at the door. ¿Qué sería eso? Bueno, llegaron a un lugar, llegaron a este caso a las puertas o a la entrada, digamos, de un concierto. Luego tenemos come apart, que es separate into piece, come apart. Recordar eso de como venir aparte, no sería, digamos, la traducción literal la que andamos buscando, pero nos da como una luz. ¿Qué significa eso? Separate into pieces, separar algo en piezas. Y nos dice el ejemplo, the antique picture frame just came apart in my hands. Esa pintura antigua, dice, o ese cuadro antiguo, se separó en piezas en mis manos. Se desarmó, sería otra forma quizás de come apart. Desarmar algo. Then we have come and run or can run. Con las particles are run y run, vamos a encontrar muy frecuentemente que se puede usar con el a y sin el a. Y significan lo mismo. O sea, si usted escucha come and run o si escucha come run, es lo mismo. Y no es que una esté mala porque le falte la a, no. Simplemente es dos formas de pronunciar esa misma particle. Y esto nos dice que es become cousins again. What is the meaning for this? Es como volver en sí. Algo así vendría siendo quizás la traducción de come around. Volver en sí o, bueno, literalmente es cuando alguien está, se desmayó, ¿verdad? Y quedó inconsciente. Entonces, toma nuevamente conciencia de dónde está. Eso es become conscious again. Y nos dice, a nurse was with me when I came run after the operation. Podríamos traducirlo, una enfermera estaba conmigo cuando me desmayé, podría ser una forma.
Cuando perdí el conocimiento, sería otra forma de come around. After the operation, o cuando volví en sí. Entonces, cuando veamos esto, tenemos que pensar en eso. Alguien pierde el conocimiento, se desvanece. El came run es volver en sí. Es cuando la persona está nuevamente consciente y se despierta. Come out. Miren, aquí nos aparecen 4 definiciones diferentes para come out. Eso significa que a esta hay que ponerle especial atención. En primer lugar, come out puede ser disappear or become less strong. Dirty color or clothing material. Esto tiene que ver con la ropa. El come out, cuando se aplica a la ropa, tiene que ver con aquellas prendas o algún material que ha perdido sus propiedades, por así decirlo. Puede ser que pierdan el color o bien que ya no tengan la misma fuerza o textura. Por eso el ejemplo dice, let your shirt soak overnight and the stain will probably come out. ¿Qué sería esto? Bueno, es como blanquear, como limpiarse, como eh, aclararse, podría ser otra forma de traducir esto. Deja tu camisa toda la noche en agua o mojada y las manchas probablemente saldrán. Entonces, come out, salir algo de mancha o algo de suciedad. Pero también tiene que ver con cuando la ropa, nosotros decimos acá, se deteriora o se nos, digamos, ya por ahorita el término. Aquí a veces se usa el término de percudido, es el término que usamos acá. Está percudida la ropa. ¿Qué significa? Que hubo un proceso que ha hecho que ya no esté en óptimas condiciones. Luego, la siguiente de come out dice become public knowledge after it has been kept in secret. Or maybe to know the truth. Esto tiene que ver con revelar algo, darse a conocer, que se haga público. Por eso dice, if this history comes out about the prime minister, he'll have to resign. Bueno, aquí vuelvo a traer a colación lo que he dicho muchas veces. Esta palabra que saca color, escrita así con el diptongo OU, nos dice que esto es British English. Hablar de un cargo como Prime Minister nos dice que es British English. Recordemos que en Inglaterra no hay presidente, sino que lo que tienen ahí es primer ministro. Entonces dice, si esta historia sale a la luz, podría ser una forma de traducir comes out, salir a la luz, o se revela, pues el primer ministro tendrá que renunciar. Bien, vamos a la otra. Dice come out. Ahora es be given to people, result or information. ¿Qué significa esto? Dar a conocer. Darle a conocer a las personas resultados o información. When do your exam result come out? ¿Cuándo vienen los resultados de tu examen? ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo se van a publicar? Podrían ser formas de traducir come out para el español. Y el último dice, live after a period in a place. Esto tiene que ver con una persona que ha cumplido un tiempo de prison, o sea, una condena, o que ha estado, digamos, en un hospital, o incluso en quarantine, alguien que ha estado en cuarentena. James coming out of the hospital. Nosotros aquí a esto, como es del hospital, le decimos que sale, va a salir del hospital, pero hay una palabra específica, un término más específico a nivel del médico, que sería como decir, bueno, le van a dar el alta. Eso sería coming out of the hospital at the weekend. She's much better now. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta todas esas diferentes connotaciones para come out. Bien, en la letra B tenemos come expressing an idea of happen.
Esa es otra forma de ver el verbo come. En la primera, todo tiene que ver con venir, pero acá es más bien con una idea de que algo ocurrió. Y dice, I was planning to arrange a surprise holiday but for her birthday, but I'm not sure it's going to come up. ¿Qué sería acá come up? Happen successfully or plan. O sea, que si va a ocurrir como lo hemos planificado, si se va a llevar a feliz término, va a ser de éxito una actividad. Entonces, estaba planeando arreglarle una sorpresa para su cumpleaños, dice. Pero no estoy seguro, ¿verdad? De que vaya a suceder, de que vaya a pasar. Bien, ahora veamos otra idea de happen en ese término. I had to organize the school fair again this year. I'm not quite sure how that came about. En este caso es came about. Y nótese que estas que expresan ideas de que algo vaya a ocurrir van al final. Entonces, ese came about es happened, que haya ocurrido, especialmente algo que no está planeado. Esa es la diferencia. En este, el come up es que ocurra algo que hemos planificado, pero esto es algo que no hemos planeado. Dice, yo he tenido, ¿verdad? Yo he tenido que organizar, dice la feria de la escuela este año, pero no estoy seguro cómo va a salir. Eh, ¿Cómo va a salir? Podría ser el came about. ¿Cómo saldrá? ¿Cómo se llevará a cabo? Well, veamos un diálogo. Dice, Dennis and Norma, will you tell your boss about your plans to stand for the local council? Norma dice, only if the subject comes up in conversation. I nearly told him at work this morning, but then something came up and we had to deal with it straight away. Mind you, I don't know if a place on the council is going to come up for a while yet. So, perhaps I'll wait. Aquí tenemos come up con tres diferentes significados usados en un mismo párrafo prácticamente, en una serie de oraciones. En el primer come up nos dice que significa mention it or discuss, algo que fue mencionado o algo que fue discutido anteriormente. Nos dice Dennis, bueno, le dice a Norma, le dirás al jefe acerca de tus planes para postularte al local council y le dice, solo si el tema sale o es mencionado en la conversación. I nearly told him at work this morning. Estuve a punto, dice, de tocarle el tema o de decirle esta mañana. But then something came up and we had to deal. ¿Qué es esto? En este caso, something came up, de repente algo salió o algo ocurrió. Y tuvimos que tratar con eso primeramente. Puedes imaginarte, I don't know if the place in the council is going to come up. Yo no sé si ese lugar en el concilio va a darse, pero en ese caso es un come up que es que si va a estar dispuesto, que si se va a poder hacer algo. Así que tendré que esperar, le dice, no. Entonces vean ahí, come, comes up, came up y come up. Tenemos tres diferentes formas de la misma frase verbal con meanings diferentes. Y en el literal sí tenemos other meaning of comes, otros significados de lo que vendría siendo come. I am doing a research project for my degree on the psychology of agents. But I come up against. Esta es una expresión de tres.
es come up against. Come up against. Y nos dice que es encountered or had to deal with. Es encontrar o tener algo con qué tratar. Una situación difícil. Entonces nos dice, estoy haciendo mi investigación, mi proyecto de investigación para mi grado en la psicología de la edad, dice, o del envejecimiento. But I come up against a few problems. Pero he tenido una serie de problemas. O sea, me han presentado una serie de situaciones. He tenido que tratar con muchos problemas. Todas esas palabras, digamos, en español, abarcan come up. La forma en la que la querramos traducir ya depende del sentido que le querramos dar. Pero la idea en inglés es had to deal with a difficult situation. I came across someone who does an almost identical study. Ahora utiliza un came across. Y aquí nos dice que es discover or met by chance. Esto es descubrir o encontrarse con algo. Entonces, en esto de came across está diciéndonos, y pues descubrí, ¿verdad? O me encontré a alguien que ya había hecho un estudio casi idéntico. So, I got to come to, vean, got, come to, a decision. ¿Qué es got to come to? Es hacer. Es otra forma de decir, claro, en este sentido digo yo, aquí es donde quizás se hace más fácil decir, I've made a decision, I made a decision. Tuve que tomar una decisión. Pero vienen las frases verbales y resulta que con got to come to es como, tuve que llegar a una decisión. Podríamos traducirlo de esa manera. Tuve que llegar a una decisión en vez de tomar una decisión. Tuve que llegar a una decisión. Do I want to continue with it or not? ¿Quería continuar con ese trabajo o no? I guess in the end my decision will come down to. Come down to. ¿Qué es eso? Depending mostly or be influenced mostly by. Esto es que depende o que podría estar influenciado por alguien más. Así que supongo que al final la decisión dependerá de lo que mis profesores recomienden. Y recuerden que mi profesor, recuerden que professor para el idioma inglés es por lo general es un profesor universitario. No es igual que el profesor que usamos nosotros acá. Es un término muy superior al típico profesor de acá. Para nosotros aquí el profesor es el teacher realmente. Ya professor es alguien que hasta tiene quizás un doctorado en educación y está a nivel universitario. Well, vamos ahora con el 6-1. Vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios para avanzar un poco con esto. We have to complete the sentences with the particle from A. Okay, let's see. Vamos a ver. Creo que bien alcanzamos a hacer un par de ejercicios. Number 1 dice, do you have any glue? The cover of my other's book is coming and I want to stick it together again. Y nos dice, nos pide, ¿tienes algo de pegamento? Dice, porque la cubierta de mi cuaderno, ¿verdad? De apuntes o de agenda, se está separando, se está despegando, diríamos nosotros acá. Entonces, aquí iríamos a usar el que significa separate into pieces. Come apart, es el que usaríamos acá. Is coming apart, se está separando, se está despegando propiamente, sería para eso. And I want to stick it together again. Y quiero volverlo a pegar y que quede otra vez junto. Vamos a ver el number 2. Dice, I slipped some orange juice on the tablecloth. Do you think it will come if I put it in the washing machine? Dice, derramé un poco de jugo de naranja. Una tablecloth es como lo que le decimos aquí, el cubremesa, podríamos decir, pero es mantel realmente. Es el mantel de la mesa. ¿Crees que en ese sería come out?
It will come out. ¿Crees que salga la mancha? Eso se refiere a ese come out. ¿Crees que salga la mancha si lo pongo en la lavadora? Okay, well, let's go to number 3. This the last night I remember was feeling very dizzy. The next thing I knew, I came in a hospital and the doctor was standing by my bed. La última noche lo que recuerdo es que me sentí algo mareado, dice. Y lo que siguiente que supe es que volví en sí. Podríamos decir desperté. Sería como el came. Aquí podemos usar run o run. Cualquiera de las dos. Voy a poner el run, pero puede ser I came a run. ¿Qué significa esto? Por lo general en español, este tipo de cosas decimos nosotros que nos despertamos. Pero realmente cuando alguien es fainted, cuando alguien se desmayó, lo que hace es volver en sí. Cuando alguien se ha desmayado por algo, pierde la conciencia, vuelve en sí. Entonces eso es came run. Si lo tradujésemos con ese vocablo sería, lo siguiente que supe es que volví en mí en el hospital. Entonces, estaríamos con eso que normalmente usamos nosotros aquí quizás más. Me desperté, como si hubiéramos caído en sueño, pero de acuerdo al inglés son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa diferente es dormir y otra cosa diferente es desvanecerse y quedar inconsciente. Bien, vamos ahora al number 4. Este dice, the government is going to release a report on traffic congestion. I wonder when it's coming out. Coming out. El gobierno dice va a sacar un reporte del congestionamiento en el tráfico. Me pregunto, ¿cuándo saldrá? ¿Cuándo estará saliendo? Eso sería coming out, porque es información pública en este caso. Incluso ustedes ven que en algunas películas se suele usar otra versión de esto, de coming out, que es coming soon. Pero eso es para las movies, cuando ya algo en los siguientes meses van a publicar alguna película. Well, vamos al number 5. Dice, we were just chatting at the corner when Jim Gore came with his girlfriend. Estábamos hablando, dice, estábamos conversando en la esquina cuando llegó Jim Gore con su novia. Entonces, ese es como llegar, como arrive. Came along. Came along sería acá. Cuando llegó con su novia. Y nuevamente, vuelvo a decir acá. Creo que sería bien raro decir algo como when Jim Gore arrived with his girlfriend. Porque el verbo arrive en realidad no se usa tanto en el inglés, en la práctica del inglés como en la parte speaking, casi no se suele utilizar. Es igual que en español, ¿verdad? Nadie anda diciendo, yo ya arribé a casa, voy arribando a la oficina, nadie dice eso. Entonces, igual pasa acá. Es más común hablar de come along, en este caso es came porque es pasado, para decir llegar. Vamos al number 6. Dice, I heard Bruce's operation was successful. When is he coming out of the clinic? ¿Cuándo va a salir de la clínica? Escuché que la operación de Bruce fue todo un éxito. Entonces, ¿cuándo va a salir de la clínica? Ese sería out. When is he coming out of the clinic? ¿Cuándo le van a dar el alta? Podríamos decir en español para ambientar, digamos, a nuestro vocabulario ese coming out of the clinic. ¿Cuándo le van a dar el alta de la clínica? Number 7. Some very shocking facts have come about the government corruption, thanks to an investigation by a national newspaper. Bueno, dice, algunos hechos muy chocantes han salido a la luz. Coming out. Eso sería come out. Han salido a la luz
about government corruption, acerca de la corrupción del gobierno, thanks to an investigation by a national newspaper, gracias a la investigación de un periódico nacional. Bueno, ahí estaríamos entonces con el 6-1. Estos serían, digamos, los ejercicios del 1 to 7. Well, let's do it 6-2. Vamos a avanzar al 6-2 ahora. Vamos a ver, quiero ver si alcanzo a tenerlo. Sí, yo creo que así alcanzo a capturárselos todos en una sola. En el 6-2, ¿qué tenemos en esta parte? Dice, use a phrasal verb from the opposite, es decir, recurrir a la página anterior para completar. Bien, tenemos en la primera, dice en este caso, and we lost everybody's email's address and had to start all over again. Perdimos los contactos de correos electrónicos de todos y tuvimos que comenzar todo de nuevo. Really? How did that? En realidad, ¿cómo fue que eso come about? ¿Qué es como happen? ¿Cómo fue que eso sucedió? Come about. How did that come about? ¿Cómo fue que eso sucedió? Nótese aquí cómo se reemplaza happen por come about. Bien podría decir can. How did that happen? Porque en pasado. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, come about. How did that come about? ¿Cómo ocurrió eso? It wasn't computer virus. Fue algún virus de computadora. Veamos ahora la number 2. Dice David. David keeps saying he's going to sail around the world. Rick le dice a Iván, mira, el David, él mantiene o sigue diciendo, ¿verdad? Que él va a ir a navegar alrededor del mundo. Le dice Iván, ¿cómo vas a creer? Dudoso, dice. Do you think it will ever? ¿Crees que alguna vez come up? ¿Crees que alguna vez llegue a suceder? Le dice. Ese sería el come up. Que algo llegue a pasar. Él le dice Rick, probably not. He's such a dreamer. Probablemente no. Él es un soñador. En este caso, to be a dreamer es esa persona que tiene muchas ilusiones sobre algo o que quiere lograr algo, pero que nunca lo alcanza, que nunca lo logra. Que solo pasa alucinando, diríamos nosotros acá, con llegar a eso, pero nunca lo alcanza. Eso es to be a dreamer. Bueno, el término se puso de moda con los jóvenes, ¿verdad? Que tenían padres quizás que eran de origen latino, nacieron en los Estados Unidos, o que llegaron ya un poco mayorcitos en los Estados Unidos y estaban con problemas de migración, y se les comenzó a llamar los Dreamers, porque iban en busca del sueño americano, pero eso es muy diferente. En este caso es una persona que pasa la vida siempre con ilusiones, pero nunca o fantasías, pero nunca las cumple. Number 3, Brian, we'll let you know what we decide. We'll phone you. Eso parece cuando a uno lo van a contratar, ¿verdad? Bueno, queremos saber lo que decidimos o lo que decidiremos. Te llamaremos, le dicen. When do you think you? ¿Cuándo piensan? Y en este caso sería come to. When do you think you'll come to? Como es decide, podemos usar decision. Come to a decision. When do you think you'll come to a decision? ¿Cuándo creen que hayan llegado? Come to a decision. Hayan llegado a una decisión. O cuando ya hayan tomado su decisión, por ser otra forma de ver. Y le dice Brian, probably at the meeting on Friday, posiblemente en la reunión del viernes. Olga dice, I thought you were coming to the dinner party last night. Yes, I was intending to, but right
at the last minute something. Bueno, estuve pensando, le dice, ¿por qué no viniste a la fiesta? Entonces le dice, lo estuve intentando, ¿verdad? Estuve intentando, pero justo en el último minuto algo ocurrió. Entonces, something came up. En vez de decir something happened, something came up. Es algo inesperado que ocurrió. Le dice, I see, well, you must come next time. Bueno, entiendo, ¿verdad? Así que ojalá puedas venir la siguiente vez. Ok, hasta ahí estaríamos con el 6-1 and 6-2. Y luego esta tiene una cuestión interesante. En la última parte encontramos lo que vendrían siendo el horoscopes. Encontramos horóscopos y encontramos ahí como las predicciones para los signos. Pero tienen en medio unas frases subrayadas. Entonces nos dicen que qué podríamos sugerir para reemplazar la expresión allí con un come. En la primera, por ejemplo, dice, you may have to deal with a few problems. Le dicen al Scorpio, you may have to deal with a few problems at work today. Tendrás que lidiar, eso tendría que ser así, have to deal. Tendrás que lidiar con algunos problemas. Entonces, eso de lidiar con algunos problemas lo podríamos quizás poner en términos de come. Lo voy a poner aquí a un ladito. Podría ser come up against. Come up against. Podría ser, digamos, para este primero. Entonces, decir algo como, you may come up against a few problems at work. Tendrás que enfrentarte. Entonces, aquí ya no es lidiar o tratar con problemas, sino come up against, enfrentarte a algunos problemas. Luego dice, don't worry, they're only temporary. No te preocupes, son temporales. And a new job opportunity will arise, which could change your life. Entonces, en ese de arise, podemos reemplazarlo por el come, come up. Llegarán, ¿verdad? Llegarán algunas ayudas, dice, o algo que cambie tu vida. Come up, llegará algo. The name of an old friend is mentioned in conversation. El nombre de un viejo amigo se mencionará en alguna conversación. Bring back powerful memory. ¿Qué te traerá? Recuerdos muy poderosos. Entonces, ese mentioning lo podemos cambiar por comes up. En este caso es comes porque estamos hablando del nombre de alguien. Es tercera persona. Aquí por eso cambiamos, no solo es come up, sino es comes up. El nombre de alguien llegará o aparecerá en una conversación. Y bueno, ya se me está terminando el tiempo. Creo que quizás vamos a dejarlo hasta acá porque si no ya no nos vamos a poder despedir. Okay, well, thank you for staying with me. That is going to be all for today. And have a great weekend and I wait you for next class on Monday for that. Goodbye, take care. Bye, teacher. Goodbye, thank you. Bye. Bye-bye. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you.